Bueno, a este inicio, si se quiere, de la Cátedra Latinoamericana de Tecnologías Feministas. Es un placer para nosotras bueno, en este contexto, haber iniciado este espacio. Mi nombre es Virginia Brusa, de Codatex, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, aquí también está Ivana Mondelo, de Codatex. Hola, Ivana. Y Paola Ricaurte, que también nos va a acompañar el día de hoy. Hola, Paola. Un gusto volver a vernos por aquí. Y bueno, quisiera en 5 minutitos, en 3 minutitos, solamente, bueno, abrir, digamos, esta cátedra, este espacio, contarles, bueno, qué es y qué podemos ir haciendo juntas y juntos. Esta cátedra nace como un espacio, o en realidad de encuentro, ¿no? Para pensar, para hacer. Tecnologías feministas. Uno de los objetivos, por supuesto, es iniciar, si se quiere, con algunas palabras, algunos conceptos. En el día de hoy, Paola nos va a hacer un pequeño recorrido respecto a la descolonización de tecnologías. Por tanto, un primer aspecto o dimensión de la cátedra es ir repasando o repensando estos conceptos o estas palabras que en ocasiones necesitan de la justicia lingüística de América Latina, pero también ir haciéndonos, ¿no? Parte del recorrido de cada una de estas palabras o de estos conceptos, como van a ser luego también apertura, resistencia, y desde el arte o territorios, ¿no? En este 2024 y ya en 2025 abriremos más palabras y más conceptos para ir charlando todas juntas. También con esta dimensión o estos encuentros tienen como propósito ir creando un tecnoglosario, un glosario colectivo, ¿no? A partir de estas palabras, ir ideando ciertas coordenadas de acción también respecto a qué son y qué queremos que sean las tecnologías y las tecnologías feministas. Antes de darle la palabra a Ivana y a Paola, bueno, a Paola seguramente muchos y muchas la deberán conocer. Paola es docente, investigadora del TEC de Monterrey, pero también es parte de Tierra Común, que hoy nos acompaña, así como GeoChicas, como CIETI, como la red del Hub latinoamericano, FER, de inteligencia feminista, también una red de la cual Paola es coordinadora, co-coordinadora, así que esa es una breve presentación, pero nos quedamos muy cortas presentándola a Paola. Pero bueno, como para también dar un aliento respecto a este glosario, quisiéramos como abrir este primer encuentro con aquello que nos decía un glosario de Daniela Cienfuegos y de Manuel Tironi, que nos proponen descansar, ¿no? Nos proponen el descanso como rendirnos ante el mismo, túmbate, detente, siéntate, siéntete, suelta, expande. Buscar reimplicarnos con el tiempo y los ciclos, ¿no? Y por qué no reimplicarnos con el soñar, ¿no? Qué tecnologías en este contexto y qué tecnologías feministas. Así que hacemos esa invitación para el 2024 y para lo que venga a todos y a todas, y le dejo la palabra entonces a Ivana para que nos comente cómo va a ser la modalidad del día de hoy, y luego ya Paola. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, nada más agradecerles a todas y a todos a participar de esta ¿Cómo? cátedra. Estamos muy contentas de poder iniciar este espacio. Y bueno, nada más decirles que
luego de la exposición de Paola, vamos a tener una instancia de preguntas y de charla. Pueden hacer las preguntas eh, una vez que organicemos eso, vamos a compartirles los links en donde también pensamos subir las grabaciones de estos encuentros y que sea un espacio también donde todas y todos podamos aportar. Así que bueno, dicho esto, bienvenidas, bienvenidos y le dejo la palabra a Paola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ivana, Virginia, por este espacio. Me parece fantástico. Yo creo que me sumo a todas las felicitaciones que ya las han hecho llegar por pensar, pues eso, tener un espacio para hacer sentido en común, ¿no? Creo que eso podría resumir un poco la motivación de abrir esta cátedra. Gracias por las alianzas, por las confabulaciones colectivas. Ya llevamos mucho tiempo confabulando juntas y este espacio, pues, creo que es parte de esas conversaciones prolongadas que hemos tenido a lo largo de ya tal vez más de una década, pero que siguen dando frutos, ¿no? Y eso, pues, es siempre un motivo de alegría. Entonces, Virginia me puso la tarea nada fácil, le decía yo, de hablar de la descolonización de de la tecnología. Y le decía que parte de las cosas difíciles que yo veo cuando hablamos de conceptualizar, de teorizar, de generar marcos, sentidos comunes, es que obviamente hay muchas genealogías de pensamiento, hay muchas genealogías de luchas que se pueden quedar fuera cuando uno trata de fijar una reflexión, un concepto, ¿no? Fijar un marco. Y eso es parte de los riesgos que tiene querer construir una definición, por decirlo así, sobre algún término. Pero a la vez pienso que eh, hablar de los términos, hablar de la terminología, hablar de los conceptos y de estas genealogías es importante porque justamente nos dan un marco común. Si no tenemos un marco común, después también es difícil poder accionar. Y eso creo que también por eso me gusta que tengamos un espacio para pensar estos términos. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartirles una presentación. Voy a tratar de ser breve o no tan larga, no extenderme tanto para que podamos tener tiempo para conversar, porque justamente cuando hablamos de estos términos, les decía, lo importante es que pongamos todas nuestras aportaciones en este espacio, ¿no? Como y que represente esas distintas visiones, por lo menos de la comunidad de sentido que trata de ser esta. Entonces le puse descolonizar, despatriarcalizar, desmercantilizar las tecnologías y bueno, siempre parto desde dónde hablo, desde qué experiencia, desde qué trayectoria. Yo, como decía Vir, soy académica y en dos espacios pues, de privilegio, ¿no? Que una universidad privada en México y la otra pues en Harvard, en el Berkman Klein, que ha sido por muchos años como un referente, ¿no? En cuestiones de hmm, pensar y hacer cosas en Internet. Y después, desde el activismo en Tierra Común, antes hice parte de otros colectivos, pero bueno, actualmente estoy en Tierra Común y también impulsando esta red feminista de investigación en inteligencia artificial, que ha sido una iniciativa para tratar de poner en la práctica estas hipótesis acerca de si es posible construir tecnologías, y en particular estas que pueden ser tan problemáticas, las tecnologías asociadas con la inteligencia artificial, bajo principios feministas, ¿no? Entonces, siempre lo digo, es una hipótesis que hemos estado tratando de poner, ¿no? en el mundo. Y bueno,
Y después, en los últimos años, también he estado en 2 espacios que también son espacios, digamos, de privilegio, porque están liderando la discusión a nivel global, o están poniendo los marcos, justamente los marcos legales, interpretativos, éticos, bajo los cuales, se supone que debemos pensar, sobre todo en inteligencia artificial, ¿no? Que son, la Alianza Global para la Inteligencia Artificial y la UNESCO. Entonces, justamente por eso, porque vengo de distintos espacios y porque veo estas, esta falta de puentes o de diálogos entre unos espacios y otros, es que me preocupa mucho, sobre todo, que desde nuestros lugares, desde nuestros contextos situados, podamos nombrar y dar sentido a nuestras experiencias y que eso se reconozca como un conocimiento válido. Normalmente nuestras voces no son tan influyentes en espacios a nivel, en estos espacios globales. Y, y la experiencia y los saberes de los movimientos pues, tradicionales, ancestrales y de los movimientos emergentes, tampoco se suele reconocer como un espacio de producción de conocimiento y eso para mí es un contrasentido, ¿no? Entonces, poniendo esto allí y partiendo de que la descolonización es también una acción por la justicia epistémica, ¿no? Como decía Vir. Bueno, voy a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos textos en los que hemos colectivamente puesto en juego estas premisas, como les decía, de estos distintos espacios, tratando de justo poner en el centro estas otras experiencias desde nuestros sures. Lo que me ha inspirado a mí en los últimos años de mi trayectoria, he tenido también distintos momentos de pensamiento, de reflexión y de praxis política. Yo tuve una formación marxista tradicional, eso puede parecer raro, pero estudié en Rusia, entonces mi formación fue estrictamente marxista. Pero obviamente, eh, por lo que hemos vivido en el mundo y demás, he aprendido, eh, por suerte, justamente en este caminar también con colectivas y demás, lo que hoy me da más sentido, lo que hoy más me inspira, son justamente las experiencias y las prácticas políticas desde los feminismos descoloniales, interseccionales, comunitarios, y también de las mujeres que no se nombran feministas, pero que son las mujeres que luchan. Entonces, para arrancar, creo que es importante situarnos en el momento presente, en un momento que sabemos que es un momento, pues, de una crisis múltiple, ¿no? Pero que a la vez pienso yo que nos sirve también de oportunidad para reflexionar sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y tratar de darle sentido a lo que está pasando en el presente. Entonces, hay un autor, antropólogo colombiano que a mí me gusta mucho, que se llama Arturo Escobar, y él dice que vivimos hoy en un momento histórico demarcado por el terricidio, este es un término de Moira Millán, una activista mapuche, y la tecnología por un lado y por nuevas condiciones de pensamiento en el otro, que caracterizan la crisis existencial del presente. Las crisis interrelacionadas del clima, la energía, la biodiversidad, la pobreza, la desigualdad y del sentido, ¿no? Entonces, a mí, y volviendo un poco, ¿por qué es importante hablar de, de, las, de los marcos desde los cuales interpretamos el mundo? Es porque estamos viviendo también en ese conjunto de crisis que vivimos hoy, la crisis del sentido es profunda y es absolutamente relevante. Y la crisis de sentido viene dada por muchas razones, pero pienso que por eso estos espacios, los espacios colectivos, los espacios políticos, que buscan de manera conjunta construir el sentido de lo común, son fundamentales para
justamente abordar estas crisis interrelacionadas, esta crisis existencial que está viviendo la humanidad. Entonces, yo parto desde, les decía, bueno, mi abordaje para estudiar los sistemas sociotécnicos es desde una perspectiva crítica. ¿Y qué significa esto, no? Porque, volviendo al tema, hay muchas cosas que están vaciadas de sentido y, y por eso hace falta volver a poblar de sentido todo eso de lo cual nosotras nos armamos como herramientas para definir nuestra posición en la lucha, ¿no? Entonces, para mí, básicamente, yo les decía, como desde una perspectiva que arrastra cuestiones de análisis de la economía política, pero también los marcos epistémicos del feminismo, de los feminismos, y también de las epistemologías que vienen de los pueblos originarios de Abya Yala, que para mí son fundamentales también para comprender eh, nuestra relación con las tecnologías. Entonces, uno de esos marcos de los cuales me apoyo para, digamos, para formar este sentido del presente o para interpretar el sentido del presente es el que viene de la genealogía del programa descolonial. Y aquí, igual, otros paréntesis, el marco descolonial es un marco que sí emerge desde una matriz académica y de élite en América Latina, que no necesariamente dialoga o reconoce las aportaciones, las contribuciones en ese pensamiento de los distintos movimientos históricos y que además, por ser un marco que proviene de una posición de privilegio, pues tiene mucho más eco que otras aportaciones que hacen otras personas dentro del territorio de Abya Yala, que se podrían catalogar como descoloniales. Entonces, voy a hablar un poquito más de esto, pero quería ponerlo en el centro porque hay, como en todo, pues críticas a un marco descolonial. Y yo, cuando me asumo, digo, ¿desde dónde leo? Bueno, yo trato de que los marcos que utilizo sean los que aportan los feminismos descoloniales o los feminismos comunitarios o, como les decía, las aportaciones de las pensadores de Abya Yala, que son descoloniales por naturaleza, pero que a lo mejor no están etiquetados dentro de estas perspectivas porque, como sabemos, quien nombra, ¿no? Quien tiene el poder es quien tiene la capacidad de nombrar. Pero bueno, ese largo recorrido justamente porque si estamos buscando dar sentido a un término, es importante entender también esas genealogías. Entonces, dentro del marco descolonial, pues el punto de partida es la reflexión sobre este acontecimiento histórico que es el colonialismo y que para la historia de los pueblos de Abya Yala marcó el inicio de un proceso extractivista de despojo y de violencia que se continúa con mecanismos similares, ¿no? Si bien es cierto que podemos decir que hoy nuestros países ya no son colonias formalmente, pues todos sabemos que las relaciones de dependencia colonial con los distintos centros hegemónicos se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que aporta el marco descolonial y por qué tiene que ver con lo que estamos tratando de pensar hoy? Lo que aporta el marco descolonial, por lo menos para mí, lo que me hace sentido, es decir, bueno, es cierto que hubo una invasión física, esa invasión física, por supuesto, violenta,
violenta sobre los cuerpos, también los cuerpos de las mujeres, y eso no se menciona, ¿no? Pero la historia de la invasión colonial es también, eh, pues lo dice Rita Segato y otras, ¿no? Es una historia de una invasión no solamente del territorio, sino de una violación pues masiva de los cuerpos de las mujeres. Entonces, ese hecho, ese acontecimiento histórico violento, está sostenido sobre la premisa de que los colonizadores, por ser blancos, por ser hombres, eran superiores, ¿no? Entonces, esa superioridad racial, y que también es de género, por supuesto, pero que a lo mejor no se destaca tanto en estas genealogías que les comentaba al principio de los marcos descoloniales más reconocidos o legitimados, esa superioridad racial y de género, lo que en realidad hace es ubicar al sujeto colonizado como un ser inferior, como un ser que no alcanza el estatus de humano, es un ser subhumano, y que por ser subhumano, por no ser, por no poderse considerar en el mismo nivel del colonizador, entonces se le atribuyen una serie de características que legitiman esa condición de subordinación y que también legitiman el proceso extractivista y de despojo de los cuerpos y de las tierras. Entonces, es como decir, bueno, si no eres humano, si eres una especie de animal, ¿no? Pues tú no tienes ni derechos, ni voluntad, ni agencia, no tienes capacidad de pensar, ¿no? Lo que tú pienses, si es que piensas, ¿no? Porque obviamente no se consideraba ni siquiera que tuvieran conciencia, ¿no? Si lo recordamos desde las historias que hacen los cronistas de la época, ¿no? Se discute si estos seres, o sea, ¿qué son? No se explican y por supuesto en esa condición de subhumanidad en la que colocan a los colonizados, está también pues la capacidad de producir conocimiento, ¿no? Entonces, son seres inferiores, no pueden producir conocimiento y tampoco pues tienen pues derecho a nada y por lo tanto nosotros tenemos derecho a todo. Mm, Entonces, lo que hace un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano es decir, bueno, ¿cómo explicamos que ese hecho colonial que tenía no solamente este marco de imposición física, violenta, sino que también tenía esta otra capa de la producción del conocimiento, ¿no? De los marcos epistémicos de Occidente que se imponen como válidos y que desechan todas las formas de pensar y de hacer y de vivir de las personas que habitaban el territorio en esa época. ¿Cómo hacemos para explicar que eso se mantiene hasta hoy? Y entonces Aníbal Quijano lo que hace es acuñar este término, que es la colonialidad del poder, o más brevemente, la colonialidad, como una categoría que explica la continuidad de esos mecanismos de violación, de despojo, em, de extractivismo, que se originan en el momento de la colonia. Entonces, lo que dice Aníbal Quijano es que la matriz de poder una vez digamos que nuestros estados se convierten en repúblicas, esa matriz del poder se mantiene. Es decir, se trasladan esos, ¿no? A lo mejor ya no era la colonia española o portuguesa, se convierten en digamos, la matriz del poder es tomada por las élites locales, pero las mismas estructuras se mantienen y las élites locales funcionan como un reproductor de esos mecanismos del poder. Y por supuesto, si lo pensamos hasta hoy, ¿no? Las élites latinoamericanas están al servicio de ese modelo de mundo, de ese mismo modelo de mundo, pues anglo-europeo, los mismos intereses, en fin, ¿no? El mismo modo de pensar. Y entonces, lo que hacen muchos teóricos, pensadores, pensadoras en América Latina es decir,
Bueno, el capitalismo como tal, el origen del capitalismo de la era moderna, si bien es cierto que está asociado a la generación de mecanismos para producir en serie, que se controlan los medios de producción y demás, el hecho colonial es fundamental para entender qué pasa con la historia del planeta, porque el colonialismo lo que hace es proveer de esos recursos para que el mundo moderno pudiera concretarse, ¿no? Si pensamos en la cantidad de recursos que fueron de aquí a las metrópolis, entonces podemos explicarnos que hayan tenido pues el dinero suficiente para construir esas infraestructuras que podemos ver hoy, hasta hoy, ¿no? Y que vamos y nos admiramos, ¿no? De las infraestructuras que tienen. Y bueno, obviamente, pues el orden patriarcal, que también, como lo mencionan algunas autoras, pues está asociado a estos mismos procesos extractivistas, ¿no? Todo el trabajo de las mujeres que no es reconocido, todo el proceso de invisibilización también forma parte del mismo paquete, ¿no? Del mismo sistema. Entonces, lo que dice Aníbal Quijano es que esta categoría o este concepto de la colonialidad del poder implica tener el control de la naturaleza, es decir, de los recursos naturales, del trabajo, del sistema sexo-género. Aníbal Quijano obviamente no lo dice así, pero bueno, em, del cuerpo, la subjetividad, las relaciones intersubjetivas, la comunicación, las relaciones de interacción, ¿no? Las relaciones que establecemos unas con otras, las formas de producción de conocimiento, los imaginarios, la sensibilidad, las instituciones, la autoridad, la violencia. Aquí están puestos todos, como todos juntos, pero si lo pensamos, lo que está tratando de decir Aníbal Quijano con esto es la matriz del poder, la matriz colonial, lo que hace es tomar control de todas las dimensiones, de todas las esferas de la existencia. De las dimensiones, dice, ay, se trabó. De las dimensiones ay, se trabó un poco esto. Bueno. Em, digamos, de todas las dimensiones que ocupan la vida social, y entonces si la matriz colonial lo que hace es legitimar lo que habíamos dicho, la violencia, el extractivismo, el despojo, esos procesos se materializan o se concretan en cuerpos y territorios, en la extracción de conocimientos y también, por supuesto, en la colonización de la subjetividad. Entonces, lo que produce este proceso, esta matriz del poder, esta matriz colonial, es crear órdenes de clasificación del mundo. Decir quién es superior, quién es inferior, qué conocimientos son válidos, qué conocimientos no son válidos, qué lenguas son válidas, qué lenguas no son válidas. Y así podemos seguir enumerando, ¿no? Y entonces esos órdenes de clasificación lo que hacen es producir o reproducir esas asimetrías sociales, esas desigualdades en todos los planos sociales, materiales, pero también en el plano epistémico, en las diferencias de género, raciales, económicas, culturales, ambientales, etc. Entonces, lo que dicen algunos otros teóricos, bueno, se puede sintetizar, ¿no? Que este proceso lo que explica es que el sujeto de esas violencias siempre van a ser los cuerpos racializados, los cuerpos precarizados, todos los cuerpos que se encuentren fuera de este orden de clasificación que define qué cuerpos son válidos, qué personas son válidas, qué conocimientos son válidos, qué lenguas son válidas, etc. Y por tanto, en esa lógica, quienes quedamos fuera, pues somos las personas que no formamos parte de ese orden social. Entonces, dicho de otra manera, lo que dice Quijano es que la colonialidad se manifiesta en el orden del ser, en el orden del saber y en el orden del sentir. Es decir, en lo que somos, en un plano ontológico, en lo que sabemos o las formas en que producimos conocimiento, que es el plano epistémico, y en el orden de lo sensible,
que sería el sentir, ¿no? Entonces también allí entra todo lo que tiene que ver con los afectos, la subjetividad, las relaciones, etc. Entonces, este orden clasificatorio que se produce crea un régimen que es un régimen ontológico, un régimen epistémico y un régimen sensible. Entonces, la colonialidad del poder que se ejerce a través de los sistemas hegemónicos, sociotécnicos y hegemónicos, de alguna manera lo que hace es tratar de tener esta mediación o esta herramienta que contribuye a los procesos de despojo, a los procesos de extractivistas, a los procesos de colonización también de la subjetividad. Y su existencia se explica como parte de esa matriz del poder. Es decir, no sé si ya lo puse ahí, pero bueno, la parte de la materialidad y la parte de la infraestructura, la parte de la tecnología es fundamental en esa reproducción. Entonces, creo que ya me pasé mucho de tiempo, entonces obviamente no sé hasta dónde llegue o cuánto tiempo quieren que, porque obviamente no voy a alcanzar. Ya se los había dicho. Si crees que hay algo, Paola, que como para ir cerrando, o si quieres que abramos ahora el mic y aquí Ivana puede ir considerando alguna de las preguntas o Ujú. comentarios que se hagan y después, Bueno, si quieren cierro con esto de los cuerpos territorios, que es algo que perfecto. también hemos venido trabajando pues con muchos a partir justamente de las propuestas de los feminismos comunitarios, de los movimientos de defensa del territorio. Y es que si pensamos que los sujetos de las violencias dentro de este orden, ¿no? De este sistema mundo, son estos cuerpos y estos territorios específicos que ya sabemos cuáles son, entonces cualquier acción política tiene que considerar esos cuerpos territorios como punto de partida, ¿no? Entonces, sí, los cuerpos territorios, pues ya sabemos, racializados, violentados, al margen de los sistemas hegemónicos, son los que cargan con el costo del desarrollo tecnológico. ¿Cómo podemos pensar en acciones que contemplen esas defensas del cuerpo territorio y que las piensen como parte de nuestro propio proyecto político? Em, el otro día estaba justo conversando en otro espacio y me decían, pero ¿por, por qué pensar en las luchas de la defensa del cuerpo territorio como el centro, ¿no? Y para mí, el, el punto en el que estamos ahora, y por eso comencé con el tema de la crisis existencial o de la crisis civilizatoria, es que nuestras luchas por sistemas sociotécnicos que sean dignos, nuestras luchas por descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar la tecnología, tienen que pensarse como una lucha por em, esos mundos que sostienen la vida. Es decir, que no podemos pensar como que si fueran luchas separadas, que son, al final de cuentas, son la misma lucha, puesto que estamos todas, todos, todes en el mismo planeta, compartiendo sí, el mismo momento histórico, pues que nos convoca, que nos ocupa, que nos debe llevar hacia una reflexión sobre cómo accionar en este contexto, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí porque sí, obviamente, pues, si no, no vamos a hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Les pedimos que levanten la mano y bueno, cada quien va a poder activar su micrófono. Si no, Vir tiene una pregunta para romper el hielo.
Sí, también pueden ir comentando aquí en el chat, ir dejando sus ideas, sugerencias, comentarios, no solamente aquello que fue recorriendo Paola, que también fue importante, Paola, muchas gracias porque como siempre sucede, ¿no? Con estas palabras o con estos lenguajes que lo encontramos hoy en día en tantos lugares, ¿no? Encontramos esta palabra descolonizar, descolonización, en distintos espacios, pero súper importante haber traído a colación, digamos, de dónde viene, ¿no? Siempre está bueno eso. Creo que el propósito es también empezar a, a tener esta dimensión histórica respecto a las palabras. Y como para, bueno, tratar de explorar algún tipo de reflexión, como vos decías, al final, ¿qué te parece que, digamos, y por estos espacios, distintos espacios en los que vos estás, eh, que hay que accionar desde la descolonización? ¿Por dónde habría pequeños, tal vez, intervenciones? ¿Por dónde habría que empezar para pensar, para accionar, para incidir respecto a la descolonización de las tecnologías? Un par de cositas que nos puedas compartir. Bueno, sí, justamente la segunda parte era sobre la descolonización. Primero, sí, como dices, ¿no? Ahora está de moda, se puso de moda el marco descolonial y ahora todo es descolonizar todo, ¿no? Para descolonizar todo, píquele aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué implica eso para los sistemas sociotécnicos? Y eso, y por eso me demoré un poco tal vez explicando el marco descolonial. Primero, como dicen, pues también pensadoras como Eve Tock, la descolonización no es una metáfora, ¿no? No es una metáfora y tampoco es un marco teórico. La descolonización es una praxis política y es algo que hay que hacer, ¿no? No es algo que, digamos, no se trata de, cuando se habla de descolonizar, lo primero hay que pensar que es un hacer, ¿no? Que es una praxis política para justamente desmantelar esos sistemas de dominación en su articulación, ¿no? Y entonces, algo que a mí me gusta, también hay un académico que tiene una trayectoria que también es fascinante, que se llama Jairo Funes. Él dice, la descolonización es un proyecto geopolítico. Es un proyecto geopolítico, es decir, un proyecto político, pero también geopolítico, que quiere desmantelar las estructuras que son materiales y simbólicas de la dominación y de la explotación. Entonces, cuando pensamos en tecnologías, hay que pensar en todas esas dimensiones que había yo mencionado que ofrece el marco descolonial, que es cómo las tecnologías atraviesan las esferas del ser, del saber, del sentir, y cómo se encuentran esos mecanismos de captura en los distintos planos, desde lo micro hasta lo macro, am, y por supuesto en todos los planos sociales. Entonces, en el económico, en el político, en el ambiental, en el cultural, en el artístico, en el legal, en el institucional, es decir, todo eso que había mencionado antes. Entonces, si pensamos en descolonizar las tecnologías o descolonizar lo que quieran, ¿no? Nuestros deseos, ¿no? Para empezar. Lo que hay que pensar es cómo desde esos ámbitos podemos decir que opera la colonización, cómo opera la matriz del poder, cómo opera la colonialidad en esos distintos ámbitos, en lo micro, en lo meso, en lo macro, en nuestras instituciones, en nuestras vidas personales, en las políticas que se hacen. Y el accionar, pues depende de dónde estemos situados cada uno, ¿no? No sé si estamos articuladas en colectivas, si estamos pensando nuestro accionar político como parte, no sé, creo que todos tenemos nuestras teorías del cambio, ¿no? Algunas personas em, piensan que hay que operar en lo pequeño, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que está más próximo.
otras personas piensan que hay que operar en lo macro, otras personas que hay que operar en lo micro, en lo meso, ¿no? Para mí, yo creo que algo que también me parece que es importante, porque van a hablar de resistencias luego, para mí es importante que se legitimen las formas de la resistencia, que se reconozcan que esas resistencias son múltiples, que no se invaliden las formas de resistencia, pues, de cada quien, porque cada quien está situada en un contexto específico, mm, en una realidad específica. Y entonces, de alguna manera, lo que hay que pensar es cómo articular esas resistencias, ¿no? Si sabemos que las violencias están interconectadas y que se materializan a través de los sistemas sociotécnicos, ¿cómo entonces conectamos nuestras formas de resistencia para hacer frente a esas violencias en las distintas esferas en las que se manifiestan? Y esa respuesta pues la tiene que dar pues cada quien en su decisión de su accionar político. Como les decía, hay distintas maneras. Cada grupo, persona define cuáles son las formas de resistencia válidas. Y creo que es legítimo, ¿no? También. Sí, qué bonito, ¿no? Pensando en un horizonte utópico, ¿podrías ponernos un ejemplo de cómo sería una tecnología descolonizada desde tu perspectiva? Bueno, hay algo que yo digo, es que esas tecnologías descolonizadas sí existen, no son utopías, existen, están siendo desarrolladas, sostenidas por grupos, colectivos. Y lo primero es pensar qué entendemos por tecnología, ¿no? Eso es lo primero. Porque muchas veces pensamos también en que tecnologías son solamente los dispositivos o los aparatos que tienen que ver con este imaginario de la materialidad solamente, ¿no? Y entonces hay una autora, pensadora, activista, lingüista, Mije, que siempre pone en el centro, dice, ¿por qué no pensamos el sistema de cultivo ancestral que existe en México, ¿no? Que es la milpa, como una tecnología, ¿no? ¿Por qué no existe eso como en nuestro imaginario, como una tecnología, ah, pues, que ha permitido el sostenimiento, pues, de muchos pueblos por milenios? Entonces, pienso que lo primero es comenzar a pensar qué son las tecnologías en, digamos, en los múltiples caminares y con los múltiples colectivos, sobre todo de las hack feministas, ponemos a veces que las tecnologías para nosotras son dispositivos relacionales y que todo aquello que nos permita relacionarnos de formas que permitan sostener la vida y de formas que no reproduzcan la violencia, pues son tecnologías descoloniales, feministas, ¿no? Porque para algo que hemos aprendido también de los feminismos es que los cómo importan también, tanto como los qués, ¿no? Am, y entonces el cómo se hace, cómo se piensa, cómo se materializa, eso también es importante. Y bueno, con un colectivo en México que se llama Surciendo, lanzamos un proyectito para pensar en las tecnologías como estos dispositivos de afectos. Le pusimos al proyecto, le pusimos tecnoafecciones, y la idea allí es cómo podemos repensar esas relaciones con las tecnologías desde la perspectiva de los afectos y de las afectaciones que pueden provocar en otros, en otros y en el mundo. Y entonces esas tecnologías descoloniales, feministas, antipatriarcales, antirracistas, tendrían que poner en el centro esa pregunta. Tendrían que poner en el centro de cómo esas tecnologías permiten o habilitan esas otras formas de relación y cómo esas tecnologías habilitan mm, el, el cuidado del mundo, ¿no? Dicen, la red de futuros indígenas dice la cura de la tierra, ¿no? Entonces,
Por eso digo, hay múltiples ejemplos maravillosos de los territorios de América Latina, tecnologías que son cuidadas por comunidades. Bueno, por aquí vi que andaba Inés. Bueno, Inés, la súper experta en eso, pero afortunadamente hay muchos ejemplos, que no significa que sean, otra vez, sin romantizar, sin pensar que todo funciona de maravilla, porque todo lo que implica cuidado, como bien sabemos también todas, implica mucho esfuerzo, implica, digamos que no es fácil, ¿no? Implica resolver conflictos, implica buscar la manera de solucionar las cosas. Entonces, más allá de que, digamos, de que pensemos en tecnologías como de estas tecnologías descoloniales, feministas, comunitarias, alejadas del conflicto, más bien, como dicen, ¿no? Pues más bien elegimos habitar ese conflicto, ¿no? Quedarnos en ese conflicto y más bien caminar ese conflicto colectivamente. Entonces, esas serían otras tecnologías, hacernos responsables, hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Y por eso el tema de con las tecnologías que tenemos, las tecnologías hegemónicas o patriarcales, es que nos distancian de esa, ponen distancia de esa responsabilidad y también ponen distancia de los costos que tienen, su existencia en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Pau. Y bueno, Silvia, por tu pregunta muy atinada. Pensaba también, mientras hablaba Pau, em, cómo, ¿no? Cómo pensar estas tecnologías feministas también nos hace em, esto, ¿no? Recapitular cómo nos relacionamos con un otro, con un otro, ¿no? Eh, y que ahí está también la clave. Capaz que no tienen que ser eh, tecnologías o grandes descubrimientos, sino que está todo, digamos, es más simple de lo que pensamos. Las tecnologías feministas las tenemos a la mano. Sí, los movimientos feministas han sido un ejemplo de cómo generar esas tecnologías del cuidado, ¿no? Sí, y algo que a lo mejor no mencioné también es el hecho de que hablar de descolonización o hablar de descolonizar las tecnologías implica forzosamente hablar de despatriarcalizar las tecnologías, ¿no? Que no hay una sin la otra. Si habíamos dicho que, y eso es lo que dice María Galindo, ¿no? No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Y si allí sumamos lo que dice Rita Segato, ¿no? De que hay estos modelos de mundo, el modelo de mundo de las cosas y el modelo de mundo de los vínculos, tendríamos que decir que esas tecnologías tampoco pueden ser mercantiles, porque el mercantilismo, visto desde esta perspectiva, pues, hegemónica, es extractivista por definición. Entonces, tendríamos que pensar en cómo articular esos accionares, ¿no? En descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar la tecnología. Bueno, acá Sandra aporta ver los entramados como tecnologías. Y sí, no sabes, las redes que vamos tejiendo desde los feminismos, sí, también es un entramado tecnológico. Bien, no sé si alguien más tiene, bueno, Inés Binder dice, siempre es un gusto escuchar a Paola, coincido. Inés va a ser posiblemente una invitada en esta cátedra más adelante. Y bueno, y acá Silvia aporta, quizás con la parte del horizonte utópico, me preguntaba un poco por imaginar estos ejemplos de tecnologías específicas ampliados a las tecnologías digitales que nacieron tan asociadas a la guerra. Sí, sí, totalmente. Algo que justamente por eso decía en este proyecto que tenemos de inteligencia, se llama Incubando Inteligencia Artificial Feminista.
Lo que hacen los equipos es desarrollar inteligencias artificiales, pero desarrollar inteligencias artificiales que primero estén ancladas en sus contextos específicos, en las comunidades a las cuales van a atender, que no sean para beneficio pues, económico, que algo que también digamos, en esta prueba de hipótesis que les decía de este proyecto, los equipos son multidisciplinarios, las que lideran los equipos son mujeres, hay colaboraciones entre los distintos países y los distintos proyectos, todos a su manera, tratan de responder esta pregunta sobre de qué manera la inteligencia artificial puede avanzar en la justicia social, cómo puede avanzar en hacer visibles las desigualdades, cómo puede permitir, por ejemplo, a las mujeres acceder a la justicia o cómo puede permitir a las comunidades tener herramientas para la gobernanza de los recursos naturales, por ejemplo, ese es otro proyecto fabuloso. O cómo podemos hacer herramientas que permitan hacer seguimiento, ¿no? de los recursos públicos y cómo discriminan a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, les estoy diciendo de algunos de los proyectos, que hay muchos, pero todos ellos existentes allí en el mundo, libres y nada, hechos por personas de la región, talentosísimas. Sí, bueno, justamente, bueno, todas estas iniciativas y todas estas experiencias eh, que son parte, ¿no? de este proyecto de FER que nos comentaba Paola, bueno, también es un lugar, es otra red, ¿no? de este entramado que allí nos comentaban. Como para ir también cerrando y comentarles qué viene. Em, de alguna forma, todo lo que nos ha compartido Paola, algunas palabras que han surgido, ¿no? Gobernanza, la geopolítica del saber, bueno, creo que nos han inspirado y nos van a dejar reflexionando justamente para que esta descolonización, este descolonizar sea la acción que nos comentaba Paola y no sea solamente una reflexión, otra vez repensar qué es incidir, ¿no? En política pública y demás. Em, y como para comentarles justamente que ahí va también el propósito, ¿no? del espacio, de este encuentro, en donde algunas de las palabras y los conceptos van a ser aportados por el activismo, ¿no? Justamente para poner en diálogo cómo desde el activismo, cómo desde lo comunitario también se da este pensamiento respecto a las tecnologías feministas, ¿no? Y por supuesto que esto es entre comillas, una excusa para seguir pensando que el significado de las tecnologías, ¿no? ¿Qué son las tecnologías? Muchas gracias. Hay una preguntita más antes de cerrar, ahí que justo no veía en el chat. Ahí, Ivana, ¿la querés comentar? Y si no, y después volvemos y cerramos. Así les comentamos qué viene en octubre. Sí, Constanza pregunta, pensando en crear o vivir las tecnologías desde nuestra realidad situada, ¿cómo nos enfrentamos a las tecnologías creadas por las grandes empresas tecnológicas? Una pregunta mayúscula, Constanza, ni más ni menos. Hay un colega que siempre cita un movimiento chileno, ahorita no recuerdo cuál es, pero que dice que se puede accionar como en tres distintos espacios, ¿no? Contra el sistema, dentro del sistema y en paralelo al sistema, ¿no?
Y claro, estamos igual todos dentro del sistema, pero este proyecto que les decía es como una manera de cómo se pueden pensar alternativas, ¿no? Y todos los proyectos que existen a nivel comunitario y demás, ¿no? Son como estas apuestas por pensar alternativas. Pero claro, eso no significa que no tengamos los monstruos alrededor, ¿verdad? Pero es un poco abrir estas grietas de las que hablaban al principio, estas fisuras. Y cómo luchar contra esas grandes tecnológicas, pues igual, ¿no? Que les decía hace un rato. Escribí justo un texto sobre las resistencias porque pienso que a veces nos descorazona, es decir, son unos monstruos gigantes, pero esos monstruos gigantes, como todo, pues, pues dependen de las personas individuales, de nosotras, de las personas colectivas. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ellas? Pues tenemos también esas respuestas que buscarlas en nuestros propios accionarios políticos, ¿no? Cada quien tiene, pues, colectivos o también individuales en lo más micro. Cada quien tiene unas maneras de enfrentar esas grandes tecnológicas. Yo les decía, bueno, mi teoría del cambio es un poco ecléctica, como suelo ser en la vida. Entonces, yo trabajo en los distintos planos, ¿no? Con mis compañeras activistas trabajamos en un plano con estas superorganizaciones que definen los futuros del mundo, pues trato de incidir en otro plano. Eh, digamos, mi lógica es como se pueda, donde se pueda, con quien se pueda. Eso es eh, eso. O sea, ¿cómo accionamos? Bueno, hay las maneras, son heterogéneas, pero obviamente pues depende de Ujú. cómo, digamos, los espacios donde puedas estar o los espacios donde participes en términos políticos, en fin. Ahí las respuestas nos tenemos que irlas, ¿no? Dando entre nosotros. Ujú. Ujú. Sí, ir abriendo, no, bueno, de alguna forma este primer encuentro no trata justamente de cerrar esta noción o esta acción respecto a qué significa descolonizar, sino proponerles crear colectivamente este tecnoglosario de tecnologías feministas. Iremos compartiendo vía mail, por lo menos al momento, la plataforma por donde vamos a realizar ese glosario para que ustedes, a partir de ciertos extractos de lo que nos comentó hoy Paola, después ir repensando, a lo mejor cerrando esta charla como empezábamos anteriormente con esta palabra de descansar, bueno, sentarnos, repensar, a ver qué estuvimos escuchando, qué nos quedó, cómo nos interpeló y después ponernos en acción allí en el glosario. Decirles que en octubre vamos a tener, bueno, justamente este concepto o palabra sobre la apertura o el abrir, que América Latina de alguna forma es tan consistente en algunas, digamos, en algunas instancias, pero que también nos hará repensar el significado del abrir tecnologías, abrir infraestructuras, si el abrir, como decía Ivana, requiere estas grandes infraestructuras o estas mínimas aperturas también tienen distintos sentidos y nos provocan también, ¿no? en este repensar de las tecnologías feministas. Así que de alguna forma queríamos comenzar justamente aquí con Paola, con esta gran palabra, y para también volver a insistir en estos niveles, ¿no? En esta cuestión de buscar lo simple, pero no olvidarnos de lo complejo, ¿no? De qué hay detrás del lenguaje, de estos conceptos, de estas acciones, y que, bueno, asistir, provocar, interpelar colectivamente siempre es ese giro político que estamos buscando, ¿no? Así que agradecerles a todas, a todes, y a Ivana, a Paola, todos aquí lo que estuvimos, y nos veremos en octubre.